Continuamos con más en la tarde de NTN 24. Estaba leyendo una información de última hora que dice que se cierra el cerco a los corruptos chavistas en la Florida, que han aprobado la ley HB 359 que prohíbe terminantemente a empresas e individuos hacer negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Esto dentro de una semana donde además se han conocido las sanciones de la Unión Europea y donde pareciera que eso pues es una línea que va increciendo. Jairo, bienvenido. Y Dania, buenas tardes. Nos acompaña Jairo en esta parte del programa y revisamos varias noticias importantes en la región. Esto, y ya que comenzamos por Venezuela, implica un cerco más o una medida más en contra de Nicolás Maduro, del gobierno de Venezuela. Es una medida sin duda muy importante por muchos motivos. No se trata solamente de continuar con este tipo de embargos o por lo menos de cercos financieros para que muchas personas involucradas desde el punto de vista del comercio internacional con la administración de Miraflores encuentren límites o por lo menos algunas dificultades financieras. Hay que tener en cuenta que para muchas organizaciones y analistas internacionales en Miami hay un punto muy importante de chavistas en términos generales que aprovechan cierto tipo de facilidades que tienen en esa ciudad o en ese estado, en Florida, para adelantar negocios relacionados con lavado de activos y de manera especial ocultar bienes que hacen parte realmente de la administración. Esa administración y esos bienes son corruptos. De esta manera, esas personas van a tener mayores problemas, porque el gobierno chavista está lavando dinero en Estados Unidos, la gente cercana a Maduro está también en Miami y lavan dinero pensando quizás que al momento de la caída de la dictadura van a tener la oportunidad de disfrutar esos bienes. Que este tipo de normas se aprueben demuestra la voluntad de muchos sectores en Florida para detener este circuito y ellos van a tener cada día mayores dificultades para lavar dinero. Por cierto, que en Venezuela representantes de la organización no gubernamental Redes, que hace vida en el estado Táchira, frontera con Colombia, denuncian la desaparición de más de 12.000 municiones de diferentes calibres que, según ellos, han sido vendidas a los grupos irregulares en Colombia. Javier Tarazona, presidente de ese organismo, ha exigido ante la Fiscalía General de la República que se abra una investigación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por complicidad, por traición a la patria. Veamos este informe que tiene Oliver Fernández. Las actas policiales que demuestran la presunta falta de municiones y armamentos de guerra fueron consignadas ante la Fiscalía General de la República. Javier Tarazona, representante de la ONG Redes, exigió castigo a los responsables. Es que ciertamente lo que ha negado el régimen durante los últimos años, hoy las actas policiales establecen en número cuántos faltantes hay en algunos batallones. Y estas armas están siendo, a través de las investigaciones que nosotros hemos adelantado, están siendo vendidas a los paramilitares colombianos y regaladas, entregadas, otorgadas a la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Estas municiones y estas armas de guerra son las utilizadas por el régimen en Venezuela a través de la guerrilla para eliminar a los más de 3.000 venezolanos que en los últimos meses han caído en pleno territorio fronterizo. De comprobarse la veracidad de esta denuncia, se estaría poniendo en riesgo la soberanía. Son palabras del internacionalista Carlos Luna. Además señaló que el gobierno de Nicolás Maduro estaría utilizando a estos grupos como aliados en un eventual cambio político en Venezuela. Si se llegara a subvertir el orden que pudiera poner en riesgo la continuidad hegemónica en el poder de la revolución bolivariana, bueno, estos grupos serían como una vanguardia, un grupo de choque junto con las fuerzas leales de la Fuerza Armada para defender el legado de la revolución bolivariana. Representantes de la ONG Redes califican de hipócrita el discurso de paz de la llamada revolución. Se constituyó el partido FARC en territorio venezolano, financiado por el régimen de Nicolás Maduro, cuando en Venezuela los hospitales no tienen cómo atender dignamente a ciudadanos, cuando los niños se están muriendo de hambre y cuando las escuelas se están cayendo, entonces el régimen de Nicolás Maduro financia la conformación de la FARC en territorio venezolano. Entregar las armas a estos grupos significa perder la capacidad operacional y logística para defender el territorio, lo que ha originado fisuras a lo interno de los cuarteles. Que pudieran generar en quiebres
y eso afecta obviamente la estabilidad de un proyecto político como el proyecto bolivariano, que no tiene como prioridad ni el tema jurídico, ni el tema social, ni el tema económico, sino simplemente el tema político en cuanto a perpetuación en el poder, en cuanto a ejercicio hegemónico del mismo y en cuanto también lo que tiene que ver con el hecho de la profundización y consolidación del Estado socialista comunal. También piden que se investigue el paradero de las armas que han sido decomisadas en las policías intervenidas por el Estado. Javier Tarazona también denunció a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de ceder la entrega de las bolsas CLAP a grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias a Oliver Fernández. La única duda en esta información de Oliver es que la Fiscalía en Venezuela abra una investigación a la Fuerza Armada Nacional. ¿Es una duda? ¿La va a abrir? Jairo, a ver, no es nuevo, siempre se ha dicho, sí. Y en tiempos antes de que la FARC dejara las armas, que muchas de estas armas venían de la Fuerza Armada venezolana. Así es, Idania, si tú miras históricamente lo que ha sido la capacidad que tiene la FARC en la década de los 80 y en la década de los 90 para adquirir armamento, el punto focal está ubicado en Venezuela. Durante muchos años Venezuela utilizó el fusil FAL y de un momento a otro se descubrió que la FARC en Colombia, en pleno conflicto, utilizaba ese fusil y esa munición. Esta situación es de vieja data. Es de vieja data, pero la FARC entró en el proceso de paz. Sí. Esta denuncia es ahora y es reciente, es decir, estas armas siguen pasando a qué grupos delincuenciales. Ese es un muy buen punto, Idania, porque hay que tener en cuenta algo. La fuente de corrupción sigue existiendo al interior de la Fuerza Armada Bolivariana. Las rutas de tránsito son las mismas. El destinatario es completamente diferente. Hay que tener en cuenta que la frontera entre Colombia y Venezuela se mueven intereses muy importantes relacionados con la minería ilegal y de manera particular con el tráfico ilícito de drogas. Desde ese punto de vista, la capacidad que tiene la Fuerza Armada Bolivariana y los sectores corruptos gira en torno simple y llanamente de vender armas al mejor postor, y el mejor postor son bandas delincuenciales, son grupos desmovilizados, algunos relacionados con la FARC en menor cuantía, pero también está el ELN, están algunas bandas criminales que se han fortalecido ante la ausencia de la FARC y la ausencia de la fuerza pública colombiana. El mejor postor la recibe y el negocio sigue siendo redondo, tanto para los corruptos militares venezolanos como para las bandas criminales colombianas.